Gloria sea el nombre del Señor. Si ustedes pueden abrir su Biblia y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Vamos a estar leyendo en el versículo 21 en adelante. Amén. Y para los que no traen su Biblia, aquellos rebeldes, tenemos la pantalla, alaba, para que así puedan seguir conectados con nosotros. Sí, porque Dios es tan misericordioso, ministro, que provenes maneras para que tú no te pierdas. Alaba. Alaba a Dios. Dios mío, no se vaya el gozo aquí. Amén. Entonces se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaremos a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno de el debe 10,000 talentos. Alaba. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él y a su mujer y a sus hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. Están conmigo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. Wow, ¿cuántos de aquí habrán que reaccionen así? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Dios mío. Viendo su consiervo lo que pasó, se contristieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me regaste? Amén. ¿No debéis tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pague todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos y sus ofensas. Aleluya. Se pueden sentar. Aleluya. Mientras nosotros vamos desatando esto en el día de hoy. Amén. Entonces hoy quiero, ¿verdad?, traer el estudio bajo el tema el poder del perdón. Amén. El poder del perdón. Quiero que ustedes me sigan porque hay muchas razones por qué el perdón es crítico, ¿verdad?, en la vida de un ser humano. Y no solamente la persona que perdona, que está perdonando, sino también para aquel que ha sido perdonado. Amén. Porque el que no perdona está siendo secuestrado. El que no perdona está siendo secuestrado en su propia vida y no avanza en su vida. Por eso quiero primero que aprendamos hoy de qué se trata el perdón y el poder que tiene cuando tú perdonas. Amén. La puerta que se abren en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a perdonar. Y no tan solo también el que perdona, sino también la persona que es perdonada. Ellos pueden también agarrar de su vida, ¿verdad? Tienen la oportunidad, podemos decir, de obtener una reconciliación del perdón que se le ha dado. Amén. Por eso quiero comenzar diciendo que con esta imagen, esta historia, esto que había oído de un perro amarrado.
¿Cuánto han visto un perro amarrado? Yo sé que en Santo Domingo andan por todos lados, pero este perro estaba amarrado, ¿verdad? Entonces, cuando tuve un perro amarrado, casi la mayoría de las veces está con una cadena, y esta cadena tiene un collar, el perro, que está agarrado a ese collar, pero esta cadena tiene otras cadenitas que se conectan, ¿verdad? Se van conectando una con la otra hasta llegar hasta el collar. Y también esta cadena, ministro, solo llega hasta cierta distancia. Amén. Solamente llega hasta cierta distancia. Y cuando trata el perrito o el animal, trata de ir más lejos, la cadena no lo va a dejar ir más lejos. Lo va a jalar para atrás y no va a poder avanzar. No se va a poder soltar porque tiene un collar que lo tiene puesto. Algo que lo va a limitar de moverse. Algo que no va a poder ellos mover, el perrito hacer lo que quiere hacer. Y yo creo que puede ver que haya personas hoy, o puede ver gente que nos estén viendo por el internet, ¿verdad? En que están, ¿verdad?, secuestrados. Amén. Están limitados, están estancados, podemos decir, porque no perdonan. Quiero que entienda que la cadena que tiene es lo que te tiene estancado, es lo que no te deja avanzar. Y cuando vemos la cadena, cada cadenita que tiene la cadena, podemos decir que significa algo, y podemos decir que cada cadenita significa odio, significa amargura, significa rencor, significa ira, significa venganza. Y todas estas cadenitas se unen a un collar, y ese collar se llama el no perdonar. Este collar unido con toda esta cadenita te tiene apartado, te tiene encerrado, te tiene aguantado, no te deja avanzar. Y hay mucha gente que están atacados, que esta cadena, este collar que tienen por muchos días no lo deja avanzar. Y podemos decir que tienen días así, podemos decir que tienen años así, podemos decir que tienen décadas así, ¿verdad? Porque no quieren perdonar. Pero una cosa que estamos seguros es que no han podido ser libres. No han podido ser libres por causa del perdón. Un hombre le dijo a una persona: ve, dile a aquella persona feliz año nuevo. Dile a tu enemigo feliz año nuevo. Y el hombre fue y le dijo: ¿tú sabes qué? Déme decírselo. Fui y le dijo: te deseo un feliz año nuevo, pero solamente te deseo uno. Porque no había perdón en él. Colosenses 3:13 dice, el apóstol Pablo hablando, dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Entonces, vamos a buscar la definición de perdón. Porque a lo mejor tú necesitas, ¿verdad?, oír esto en la área de tu vida. O a lo mejor tú conoces a alguien que necesita oír esto en el día de hoy. O a lo mejor todos necesitamos que se hable de esto, del perdón. Entonces, ¿qué significa la palabra perdonar? La palabra perdonar significa de soltar a una persona de una deuda o una obligación que ha sido ocurrida. Es de tomar una decisión de soltar una persona de algo malo que te hayan hecho a ti. Perdonar no significa aprobar lo malo. No significa excusa o mentira. No significa justificación o actuar como que nada está sucediendo, como que nada te hizo daño. O echarlo a un lado de que para simplemente sacarlo de tu mente. No, eso no significa perdonar. Es soltar a alguien por tu propio deseo de una obligación que ocurrió a ti por algo mal que te hayan hecho. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia y los que nos están viendo, hemos estado en los dos lados. Hemos necesitado que nos perdonen y hemos necesitado
perdonar. Todos hemos estado en estos dos lados. Y esto es así, ha sido algo que viene de muchos siglos. Desde muchos siglos esto viene así. Esto no viene desde ahora, esto viene desde allá, del principio, del Génesis. Cuando la Biblia, verdad, habla de una historia de Adán y Eva, verdad que Dios lo crea a la perfección. Y estas dos criaturas tenían todo bello, todo iba de acuerdo a lo que ellos querían. Ellos no sabían lo que era un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Todo era perfecto, no había pecado, no había nada malo, no había lo que se llama talent hoy en día, alaba. Ellos vivían feliz de la vida, pero hacen algo, y es que desobedecen la palabra que Dios le da. Y Dios le dice: oye, de ese árbol que está ahí, ustedes no pueden comer. Coman, jáltense de mango, de todo lo que ustedes quieran, pero ese árbol no me lo toquen. Pero como ellos eran cabezadura, me gusta decir, ¿verdad? Siempre hay uno que siempre está de averiguado. ¿Verdad? Quiso coger del fruto, de la fruta, y cogió de la fruta y comió. Entonces cuando come, desobedece la palabra que se le dio. Y entonces cuando Dios lo jala, es como cuando usted jala a su hijo y le hizo algo mal y usted lo jala para regañarlo. Y usted está esperando que ellos se confiesen y digan la verdad y comienzan a hablar mentira. Mami, no fui yo, fue fulano que me dijo. Eso mismo hicieron Adán y Eva. Ellos comenzaron a buscar excusa y comenzaron a decir: fue la mujer que tú me diste, no, fue la serpiente que me hizo. Entonces lo que Dios estaba buscando era un simple perdón. Si ellos hubieran pedido perdón, pudiera ser que la historia hoy fuera diferente. La historia podía ser diferente, ministro. Y pastor, una de las cosas que me llama la atención de esa historia es que además que el hombre y la mujer pecaron, automáticamente fueron echados de afuera del paraíso. Y lo que me llama la atención es del capítulo 15, es la primera profecía de Jesús venir al mundo. Amén. Si lo lees bien, dice: porque usaste una mujer, y te lo voy a parafrasear, dice simiente. Por usar una mujer para hacer caer al hombre, yo traeré uno que tú lo herirás del, pero él te pisará la calcañar. Está hablando automáticamente de Cristo. So, Dios, cuando el hombre cae, empieza la redención en función. O sea, que el amor y el perdón de Dios llega a alcanzar tanto que Él dice: yo no me voy a quedar tranquilo por lo que tú le hiciste a mis hijos, a mi creación. Entonces viene ahora lo que viene, la redención y el perdón del hombre. Y entonces Dios empieza a formar una nación, empezando desde Abraham hasta al tiempo de David. Todos estos grandes hombres y patriarcas que vivieron en el Antiguo Testamento empiezan a esa generación hasta donde Cristo. Ahora me llama la atención es porque cuando llega a donde Cristo, es tanto la violencia y el pecado que abundaba en el mundo, que Cristo ahora empieza a educar a los discípulos, a enseñarle a los discípulos. ¿Sabe qué? Yo sé que antes había escuchado ojo por ojo y diente por diente. Dios mío. Entonces lo que cogemos la actitud es que si tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. Dios mío. Y todavía se vive dentro de una organización, se vive dentro, aún mismo en la vida secular, se practica eso. Pero cuando nosotros entramos a lo que es el cristianismo, al evangelio, entendemos que Jesús dijo: pero ahora yo te digo a ti, que ames a tu prójimo, Amén. que lo perdone. Eso me encanta, pastor, porque bien dijiste, cuando entramos al versículo, Pedro se encuentra en una situación donde dice: ok, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a aquel que me ofende? Dios mío. Y esta es la polémica, este es donde entra la discusión entre unos dice: pero yo lo perdoné una vez, volvió y eso mismo, y empezamos a crear en nuestra mente un estilo de pensamiento: que ya yo lo perdoné, me hizo esto, vuelve y hace lo mismo. El Señor lo que te está diciendo es que tienes que, primeramente, el perdón no es para la persona solamente, es para ti. Bueno. Perdónalo. Porque en una ocasión va a venir de donde tú también vas a ser el ofensor. Todo el mundo puede decir: a mí me hicieron esto, pero va a llegar un momento donde tú vas a ser el ofensor y vas a decir: wow, hice esto.
¿Por qué el Señor le está diciendo a los discípulos, perdona a tu hermano? Él sabe que estamos viviendo en esta carne y siempre y cuando se va a zafar algo, una palabra mal dicha, un gesto mal hecho, puede hacer que otra persona pueda ser herida o pueda ser sentida mal. Entonces ahora vemos que Jesús le está educando, tienes que seguir. La ley mía es de llevar al hombre a que tú lo perdones con amor. Ahora, como tú dijiste algo que me impactó, pastor. Fluye. Que todo, no todo el que perdona dice solamente, oh, yo te perdono, pero no olvido. El perdonar quiere decir borrar completamente la acción de la persona. Amén. Entonces Jesús viene y le dice, te voy a dar un ejemplo de lo que vas a hacer. Y le da una historia verídica de un hombre que le debía tanto dinero. Es como Dios decir, mío. tú me debes a mí tanto. Pero mi misericordia, la misericordia de ese hombre, de ese señor, lo perdona. No solamente le perdona todas sus deudas, le quita todo, le da todo, lo deja ahí libre, pero cuando se encuentra con el hermano de él, lo estoy parafraseando, no lo quiero, es consiervo. Se encuentra a su consiervo y se acuerda que el consiervo le debía algo. Dios mío. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado y quiero aquí algo bien profundo? Dios nos perdona. Escucha bien. Dios nos perdona. Pero cuando se nos presenta a la persona que está al lado, que nosotros tenemos cuenta, qué tan difícil se nos hace perdonar. Recibimos el perdón de Dios. Amén. Del Dios que nos perdona todas nuestras deudas. Y es más, tú y yo no debemos estar, es más, yo ni debo estar sentado aquí. Yo hubiera estado muerto hace rato. Dios mío. Con todo lo que tengo encima era para que el castigo de Dios viniera de mí. Mas sin embargo, la misericordia de Dios te perdona. Entonces, pero cuando Dios te dice perdona a tu hermano, ya yo te perdoné a ti, ahora yo te tengo que enseñar a ti a que tú perdones a aquel. Tú sabes cuántas metidas de pata tú metiste, cuántas cosas tú has hecho en el mundo, tú sabes cuántos pecados tú cometiste, y ahora que el Señor viene y te perdona y te dice, oh, ya yo te perdoné, ya yo te borré todo, todas cosas que tú hiciste. Y cuando te encuentras con aquel que te hizo daño, tú le dices, espérate, ¿qué tan difícil es? Y el Señor es algo profundo, porque el Señor te está diciendo, así como yo perdoné todo lo que tú hiciste. Que ya dice la Biblia que tiró todo a la mar, a lo más profundo de la mar, para nunca más ser recordado. Pero cuando se nos presenta un hermano dentro de la iglesia, qué difícil es, ¿verdad? Amén. Como que ese trago amargo va por la garganta de nosotros y tú haces, ¿y cómo hago? Porque aquí entra lo que se llama el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios, entra a tu vida. La Biblia dice que aquel que no conoce a Dios, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no ha conocido que Dios es amor. Básicamente, cuando el perdón entra, es cuando tú recibiste el amor de Dios, que el amor inmerecido, el amor de misericordia. Y cuando tú te presentas ante tu hermano, Dios te está diciendo, el mismo amor que yo hice contigo, yo quiero que tú lo apliques. Amén. Aleluya. Y esa es la diferencia. Pero me encanta el versículo más adelante, que le dice, mira que dice, así como mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos de sus ofensas. Básicamente Jesús le está diciendo claramente y pelado, como hicimos en Puerto Rico, es que si tú no aprendes a perdonar, Dios no te va a perdonar. Dios no va a reconocer el acto que estás haciendo. La importancia de poder perdonar es sentarte. Dice un versículo, si mi hermano pecare contra ti, vete y habla. La palabra reprender es corregir en amor. Porque hoy en día tosteamos la palabra un poquito mal y se nos enseña en el Instituto Bíblico lo que significa.
Se llama corregir. Háblale. Si no te oyere, ¿qué dice? Vete con otra persona para que otra persona vea que tú hablaste con la persona. Amén. Así que empieza la reconciliación. Pero si no lo oyere, manda uno, dos o tres más contigo y así hasta la que ya la persona se le puede decir, déjalo por loco, por necio, por irreprensible, no sigas hablando. Pero el deber tuyo es enfrentarte con amor, con la sencillez. Hoy en día, pastor, es difícil Dios mío. encontrar personas llenas del Espíritu de Dios y que puedan perdonar Dios con un mío. corazón sensible. Yo no sé si tú, hermano Genso, Fluye, ministro. Impresionante la palabra perdón nada más. Un acto, no solamente un pensamiento de perdón. Porque yo puedo pensar, déjeme pensar en perdonar a mi amigo, a mi hermano. Pero totalmente, si viene siendo de pensamiento, los pensamientos vienen de uno, después otro pensamiento viene, después el otro, después el otro, después el otro. Y nunca perdono. Y nunca voy a perdonar. Porque si Pastor Gabriel me hizo una cosa que me recuerda de una vez anterior, que Hay me una ha cadena, pasado a mí. hay una cadena ahí. Sí, hay una cadenita ahí, ¿verdad? Y si el ministro viene siendo que yo vengo la segunda vez para la iglesia y yo veo que el ministro está haciendo la misma cosa que hizo el ministro, el otro ministro allá en la otra iglesia, otro pensamiento está llegando, no, a ese no lo voy a perdonar porque yo me recuerdo del otro. Amén. Santo. Entonces, al recordarse uno Dios mío. de un acto, no hay perdón. Dios mío. Y no quiero perdonar. Le puedo perdonar passively, Pasivamente. pasivamente. Pero si me lo hace otra vez, no, ya hasta aquí llegó. Pero impresionante la palabra que dice en Mateo 18. To forgive 70 times 7. Y impresionante porque, ¿por qué será esos números? ¿Por qué esos números? ¿Por Fluye. qué? Fluye. El número 7 tiene un significado perfecto, de perfección. Entonces quiere decir que en el perdón hay perfección. Se perfecciona los santos No. cuando están juntos, pero no, perdonando uno al otro. Y aún bien difícil hacerlo con todos los pensamientos que yo tengo. Entonces, 70. ¿Por qué 70? Igual el número. Completion, wholeness, santidad. Entonces, no hay fin en un número para perdonar. Porque quizás, vamos a ponerlo matemáticamente hablando, ¿verdad? Si no me equivoco, bueno, aquí no me voy a equivocar porque aquí tengo la calculadora. 70 por 7, 490. Vamos a decir, si una persona mirándola así matemáticamente. No, yo estoy en el 489. Dios mío. Me falta una vez más para perdonarle al ministro, a la hermana o al hermano. Y ya tenemos un pensamiento ya rápido. No, esta es la última vez. No. Entonces no estamos practicando lo que está diciendo la Biblia 70 por 7. Amén. Completion, perfection, ¿verdad? And the craziest part, y escúchame que estoy en Spanglish, Fluye. the craziest part es que cuando uno piensa en la palabra perdón, así mismo es, o a perdonar o ser perdonado. Perdonado. Todo el mundo ha estado en ese mismo lugar. Amén. Todo el mundo quiere misericordia cuando hizo, ha hecho o va a hacer algo mal.
todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos en la Biblia una historia con un master, ¿verdad? Y un sirviente, un servant, encontrado en Philemon, ¿verdad? En Philemon, que lo pueden leer, solamente tiene un capítulo, nada más. Dios mío, Amén, Dios, para lo que no le gusta Dios la es Biblia. bueno. ¿Y qué pasa? The servant runs away from the master. ¿Verdad? The servant runs away from the master. Why? There has to be a reason as to why the servant ran away from the master. The servant was not feeling comfortable. The servant had to have a reason because Philemon was a Christian. Philemon was a Christian. Philemon was one that the Bible says the Apostle Paul also took in. The Apostle Paul introduced Philemon to Christ. You mentioned Colossians, forgiving one another. And the Apostle Paul wrote the book of Colossians, wrote the letter in Colossae. He wrote this at the same time he wrote to Philemon. Wow. And so during this time, the Apostle Paul was truly engaging in the essence of love, which is in forgiveness. And how crazy and how marvelous it is that aún haciendo algo malo, el sirviente, doing something wrong, y corriendo hacia la mano del Padre. Pero el Padre vivía in the Apostle Paul. So he saw Christ in the Apostle Paul, was then saved after running away. He ran away. Man, this is amazing. This is truly amazing how you can run away. You can run away from a place where you feel useless. And by the way, the name Onesimus meant useful. So he felt that there was a place where he didn't belong. Dios mío. Or he was being mistreated some way, somehow. Mistreated. And so he felt as if he could not give anything of where his identity would be coming from. But to God be the glory that he runs to the Apostle Paul. He finds him in Rome because Onesimus runs to Rome after stealing, after running away from Philemon. Y qué bueno that the Apostle Paul says, and he marks it and he writes with his own hand. Un sello, wow, thank you, Lord, de perdón. Y lo quiero leer en Philemon 1:8. Léelo, ministro. En el Filemón capítulo 1, versículo 8, si pueden seguir. Por el tiempo lo voy a leer en inglés. Go ahead. Therefore, though I might be very bold in Christ to command you what is fitting, what is right, yet for love's sake I rather appeal to you, being such a one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, I appeal to you for my son Onesimus. Wow. Onesimus became a son. He was just not your runaway slave or runaway servant at this point. But the Apostle Paul calls him a son, the same way he called Timothy a son as well in the faith. And how crazy is it? The Bible goes on to say, whom I have begotten while in my chains. While in my chains, o sea, the Apostle Paul was bound, but not by sin. Thank you, Lord. Come on. The Apostle Paul was bound because he was doing the very things that goes against sin. Come on. Yet bound, the work of the Lord still happens. Salvation still occurs. Come on. Who once was unprofitable to you, he's talking to Philemon, but now is profitable to you and to me. Dios mío.
mío. I am sending him back to you. Mira eso. You therefore receive him that is my own heart, whom I wish to keep with me, that on your behalf he might minister to me in my chains for the gospel. But without your consent I wanted to do nothing, that your good deed might not be by compulsion, as it were by voluntary. For perhaps he departed for a while for this purpose, that you might receive him forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother. Wow, God is good. Especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Dios mío. That even when I do something that is not according to word, that in the flesh you're still able to love on me and receive me. If then you count me as a partner, receive him as you would me. But if he has wronged you or owes you anything, put that on my account. I, Paul, am writing with my own hand. I will repay, not to mention to you that you owe me even your own self besides. Yes, brother, let me have joy from you in the Lord. Refresh my heart in the Lord, having confidence in your obedience. That means that to forgive, you must obey. Amen. To forgive, you must have obedience unto the word. Come on. I will write to you knowing that you will do even more than I say. But meanwhile, also prepare a guest room for me, for I trust that you that through your prayers I shall be granted to you. How amazing is it that God is able to still show us, that God is still able to show us how forgiveness is able to reunite, reconcile, Come on. bring us back together Dios mío. in the sight of the Lord. How beautiful is it? How beautiful is it? And I love it. I love it. Me encanta. I love it. I love it at the fact that the Apostle Paul was confident that Philemon was going to receive, who once was a slave, a servant, Come on. but a brother Wow. to Philemon now, in that same family, in the same family. All to say that forgiveness broke not only the thoughts. El perdón no solamente rompió los pensamientos de Onésimo, pero también cambió la vida de él. Y la identidad de él fue cambiada. Come on. El perdón del Señor lo cambió. Come on. El perdón del Señor lo limpió. El perdón del Señor lo restauró. Ya la vida de él no fue igual. Que aún estar en una posición, wow, God, thank you, Lord. Que aún estar en una posición que el mundo dirá, él no vale nada. O que ella no tiene valor. Pero para el Señor tenemos valor. Para el Señor, Él nos ama. Y Él nos mira a nosotros como hijo y hija, debajo de la misma familia. Debajo. Un acto de perdón. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, no perdonar es una forma más rápida de darle a un botón y decirle a la gente, te borré porque no te puedo perdonar, y echarlo a un lado por algo malo que te hagan hecho en tu vida. Eso es el no perdonar. Pero el perdonar no significa reconciliación. Son dos cosas diferentes, pero me encanta que lo topaste. Porque tú puedes perdonar a alguien aunque tú no te hayas reconciliado con él. Vamos, explícame esto, pastor, no me dejes así. El perdón puede ser Bien, arrece ahí. de dos maneras. El perdón es, ¿verdad?, de una sola vía, o es perdón transicional. ¿Me explico? ¿Puedo explicarme? Arrece ¿Me ahí, dan pastor, 2 no. minutos para explicarme? Explíquese, pastor. El perdón de una sola vía es perdonar a una persona que aún no te ha preguntado que lo perdone.
Pero tú vas y le dices, tú sabes que yo te perdono. Que la persona te diga, pero ¿por qué tú me estás perdonando? Yo no quiero hablar contigo. Yo te perdono. Eso es perdón de una sola vía. Y hay gente que están atrapados porque están esperando que le digan perdóname. Pero si nunca te dicen perdóname y tú no perdonas, tú estás atrapado, te estás limitando y te tienen secuestrado. Por lo que ellos hagan o no hagan contigo. El perdón de una sola vía es pedirle a alguien por perdón que no te lo puedan dar. Como alguien que abusó de ti, pero ahora se ha muerto. Es imposible que esa persona que te hizo daño te pida perdón. Pero por no perdonarlo a esa persona, está atrapado en tu vida. Y no puede crecer tú mismo, te está limitando. Porque si estás esperando una respuesta, esa respuesta nunca va a llegar. O a lo mejor es una persona que te ha lastimado y te ha hecho mucho daño y tú no sabes para dónde esa persona se ha ido, se mudó, se fue del país, tú no sabes para dónde cogió y entonces no hay manera de que haya una transición de perdón. Entonces esa es una sola vía de perdón. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que aunque lo golpearon, alguien se recuerda de eso, aunque lo escupieron, aunque le dieron golpe, lo lastimaron, él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pastor, ellos sabían lo que estaban haciendo. Lo que él le estaba diciendo es perdona la ignorancia. Porque déjame decirte, cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos sabiendo lo que hemos estado haciendo. Lo que Jesús le estaba diciendo era sencillo. Perdona su ignorancia. La manera, su comportamiento, lo que me están haciendo. En el momento eso es increíble. Sigue, pastor. Y sin decirle nada, el perdón fue dado. Ellos estaban haciendo la cosa, como tú dices, sin a lo mejor sabiendo, lo estaban haciendo de maldad, con una mente inocencia. Pero el Padre, conociéndolo a ellos, le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. El perdón fue dado, pero también está el perdón de la transición. ¿Puedo romper el perdón de la transición? El perdón de la transición es el que viene confiada y se arrepiente del mal que haga hecho contra alguien. Y la otra persona del otro lado, el que fue ofendido, también hace lo mismo. Esto te llama, en otra palabra, dos vías de perdón. Es donde los dos comparten, ¿verdad? Se sientan y dicen, tú sabes qué, perdóname porque sé que te fallé, sé que lo hice mal contigo. Y viene la otra persona y dice, verdad, manito, hermanita, tú sabes que yo te perdono también porque a lo mejor yo fui que te hice que tú llegaras a esa etapa que tú estabas. Entonces entra una transición entre los dos y los dos llegan a un acuerdo, no simplemente con palabras, sino con acción también. Entonces esto abre puerta a la reconciliación. La reconciliación ocurre cuando hubo un perdón transicional. No puede haber una reconciliación en un perdón de una vía. Es imposible. Por eso, para restaurar una relación en la Biblia nos lleva a Juan 3:16, que dice que por de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde vemos el perdón de una vía? Que él manda a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muera para nosotros. Pero ¿por qué yo necesito perdón? Porque él sabía que tú ibas a necesitar perdón. Él sabía que tú tenías pecado. Él sabía que tú le fallaste a él. Y él dijo, tú sabes que yo me voy a adelantar y voy a mandar a mi hijo que muera en la cruz para darle el perdón que ellos necesitan. Entonces, ¿dónde entra la transición de perdón? Cuando dice, y todo aquel que en él crea, y verdad, en él está actuando en fe, creyendo en aquel que le dio la perdón. Entonces, ahí entra en la reconciliación con el Padre.
La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él tiene el Hijo que venir, Él es el que te da el acceso al Padre. Entonces cuando el Hijo te perdona, ya que tú tienes el perdón del Hijo, entonces entra la reconciliación del Padre. Y cuando tú tienes la reconciliación del Padre, entonces tú eres lleno del Espíritu Santo. Dios mío. Entonces cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y tú no puedes perdonar a tu hermano, tú contrastiste, you make sad the Holy Spirit. Entonces por eso que hay gente dentro de la iglesia o hermanito que vive: no te preocupes, que el que la hace la paga. Porque el Espíritu Santo está contrastido. Tú has hecho cosas, tú tienes algo por dentro que el Espíritu Santo dice: yo no voy contigo. Entonces cuando tú haces eso, tú lo que estás poniendo un pare a tu vida espiritual. Y hay gente que cree que Dios está caminando con ellos y Dios está apartado de ellos porque no han perdonado. Dios mío. Gente que dicen: tú sabes que yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, pero si tú no perdonas, I'm sorry baby, tú no vas para ningún lado. Come on. Porque el perdón es necesario. Tú necesitas perdonar. Pero pastor, tú no sabes lo que me hicieron. Es que esa gente me hicieron una cosa que terrible, que yo ni lo puedo mirar. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Jesús? ¿Cuántas cosas no le hicieron al Padre? Y a pesar de eso, Él dijo: Padre, perdónalo. Yo voy a morir por ello en la cruz del Calvario. No lo haga desaparecer del mundo. Dale una oportunidad. Hazlo por mí. Él cogió la oportunidad por ti para darte el perdón que tú necesitas. Pastor, ahí entra donde la persona, si verdaderamente está dando fruto. Qué silencio. Por sus frutos los vas a conocer. Porque nosotros tenemos que entender una cosa muy importante. Que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tiene que haber amor dentro de nosotros. Entonces lo que hacemos es que en vez de perdonar con amor a aquel y llamarlo aparte, lo que hacemos es que hacemos al revés de los cristianos. Lo que entra es la discordia, y ahí entra la división, y ahí entran los clics, y ahí entra los grupos personales, y ahí entra división dentro de la iglesia. Ay, tú no sabes lo que me hice. Y ahí entra el bochinche. Hello. Se pusieron serios. Santo. Entonces, cuando no hay perdón, entra todos esos grupos de manifestaciones que no son de Dios. ¿Ok? Que no son de Dios. Los clics no son de Dios. Los grupitos personales no son de Dios. Se fueron. Se fueron, ¿verdad, pastor? Se quedaron callados. Los bochinches no es de Dios. ¿Pero por qué? Porque, como dije anterior, hubo una rencilla o algo que le pasó. Y entonces, en actuar en los frutos del Espíritu Santo, contristamos al Espíritu de Dios. Y como cuando contristamos al Espíritu de Dios, no solamente contristamos al Espíritu de Dios, sino contristamos que la presencia de Dios se manifieste, que los milagros se manifiesten, que las cosas que Dios va a hacer se manifiesten. Claro, cómo Dios se va a manifestar en un lugar, Él siendo tan santo, donde todo el mundo está discordia. Dios mío. Cuando hay cliques y grupitos al lado. Oh, no, yo me voy con este porque estos son mis grupitos. ¿Tú crees que eso es de Dios? Que el otro grupito está allá. ¿Tú crees que eso es de Dios? Y entonces de un grupito a un grupito se hablan de los dos. Alaba. Dentro de la iglesia, imposible. No, eso no es aquí. Eso es, para allá, eso para Florida. No, eso no es aquí. Eso no es aquí. Eso es allá. Para Florida. Para Florida o para allá. Sí, para Orlando, sí. Pero cuando hablamos que el fruto de Dios, ¿qué es el fruto de Dios? Amor. Mira, la Biblia dice, a mí me gusta ese texto, yo sé que tú lo sabes, pues ministro Enzo, que los frutos de quién? De Dios es amor, benignidad. El amor no es ansioso, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece, el amor, y todo esto son la representación de Dios de Él personal como Jesucristo. Toda esa representación del amor es Jesucristo.
Entonces, yo me explico esto. Si somos cristianos, si somos siervos llenos del poder de Dios, y dije esto una vez a un evangelista que compartí, si somos, cargamos el mismo Espíritu Santo y tenemos todo y tenemos la misma sangre de Cristo, ¿por qué tenemos rencilla? Falta de perdón, ministro. Es increíble. ¿Por qué? Si cargamos el mismo Espíritu Santo, porque perdón, no es la misma, no es la diferente sangre, es la misma sangre de Cristo. Dios no te limpió con una rosada y una perpu y una de. No, es la misma sangre. Eso no está bien, si es la misma sangre, el mismo Espíritu Santo, que el mismo que se manifiesta en los aires, en todo, se manifiesta en los tres. ¿Te acuerdas cuando nosotros tuvimos que hacer un estudio bíblico y estuvimos todos conectados desde que empezó el servicio hasta contigo y todo? Y es porque el Espíritu Santo se conecta con cada uno de nosotros y nos deja saber y se hace manifestar. Eso es cuando el Espíritu Santo está trabajando con todos nosotros. Mi pregunta es cuando Dios está mora en nosotros, todos estamos conectados con un mismo Dios. Amén. ¿Por qué se nos hace difícil dejar este tipo de acciones? Entonces, a veces no juzgamos algo solamente en lo superficial. Decimos, porque aquella persona es bochinchera. Pero no vemos que tú tienes un clic allá. A veces el que apunta acá dice que, porque por eso que Jesús, por eso que Dios le dice en Apocalipsis, veo a las iglesias que ha trabajado arduamente, ha hecho mano, que ha juzgado a la gente que dicen que ser que no son, pero tengo algo en contra de ti. Dios mío. Básicamente le dice todo lo bueno, pero cuando se trata de buscar, de decirle lo tuyo, lo tuyo, lo personal, te digo, pero has hecho un buen trabajo. Me encanta porque estás haciendo esto, pero tengo algo en contra de ti. Y cada iglesia tenía un defecto dentro de lo que era personal. A veces tenemos que entender que el perdón no solamente funciona en el sentido, tengo que perdonar. No, es que tú tienes que hacerlo primero por obediencia, porque amas a Dios. Y si amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Eso es un mandamiento que no se puede ni revocar. Obligado, porque tú tienes el amor de Dios, tú tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, tú no enseñas frutos. Perdóname. Tú no tienes el amor de Dios. Porque el que conoce a Dios tiene el amor de Dios. No puedes decirme a mí que tú no puedes perdonar a tu hermano y solamente porque es que esta es la parte que yo tengo que hacer. Se me apagó el aparatito pero gloria a Dios por los aparatos. Dice el último versículo que tenemos que perdonar con el corazón, de sinceridad, de amor. Esto no es de que yo tengo que perdonarlo solo porque Dios me dijo que tengo que perdonarlo y tengo que hacerlo. No, porque entonces ese perdón no es inválido. Ese perdón no tiene validez. Lo estás haciendo solamente porque te estamos diciendo, o Dios te está diciendo, no, tienes que hacerlo porque el mismo amor que Dios te perdonó a ti, tú tienes que hacerlo igualmente. Entender que el mismo error que ella cometió, hoy tú lo comete ella, mañana tú. Amén. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera. Mateo 6, 9, 3, el Padre nuestro. Dijo, venga tu reino, sea hecho tu voluntad como aquí en la tierra. Danos hoy el pan de nuestro cada día. Perdona nuestra deuda como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero en el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonamos a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará no perdonará a vosotros. Pero si no perdonamos a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces nosotros tenemos que perdonar, ¿verdad? Porque si no perdonamos, estamos entristeciendo el Espíritu Santo. Y yo creo que ese mismo perdón que Él nos ofreció es para que nosotros también lo podamos ofrecer
a aquel que no ha hecho malo.